Hola a todos, soy Ángel Rodríguez. Bien, en esta ocasión vamos a dar un video cortito, un webinar, sobre la importancia del desarrollo de la fuerza de los miembros inferiores en boxeadores. En este video es un pequeño como acercamiento a un curso que vamos a estar dando más adelante sobre medios y métodos para el desarrollo de la fuerza y nos vamos a centrar un poco en los miembros inferiores. Y pues bien, comencemos. Todos sabemos que pues, ¿qué es el boxeo, verdad? De lo que se trata, que principalmente el objetivo del boxeo es conseguir acertar un golpe, pero evitar también que nos golpeen a nosotros. Y bueno, existen diferentes técnicas utilizadas en el boxeo, como por ejemplo el jab, el cross, el gancho. Y estos movimientos, se realizan con todo el cuerpo. No es únicamente que muevas el brazo, sino que hay una transferencia de fuerza desde pues, los miembros inferiores hasta que se conecta con el puño al adversario. Eh, Bien, en este caso, en este sentido, los boxeadores requieren desarrollar o tener una buena base del sistema cardiovascular y el neuromuscular. ¿Por qué? Pues para que puedan soportar todo lo que es el combate con una alta calidad en cada uno de los golpes, que cada uno de los golpes que se tiren o se conecten en el combate sean con la misma contundencia de que pues, en el primer round y asimismo hasta el último round. Entonces, pues bueno, en nuestro trabajo buscar los métodos necesarios para poder conseguir este objetivo. Bien, entendiendo que la fuerza es igual a la masa por aceleración, entonces, pues nos encontramos ante tres escenarios para poder incrementar lo que es la fuerza. En un primer escenario, pues bueno, ¿cómo podemos incrementar la fuerza? Pues simplemente aumentando la masa. Al aumentar la masa y ante una misma aceleración, pues bueno, el resultante va a ser una fuerza mayor. Otra opción que tenemos es mantener una masa específica y aumentar la aceleración. En este caso también, la resultante va a ser una mayor fuerza. Y una tercera opción, pues sería aumentar la masa y aumentar la aceleración. Entonces, en el caso de deportes de combate y como en muchos otros deportes, lo que se buscaría es que ante la misma masa, el mismo peso del sujeto, consigamos pues acelerar en mayor proporción lo que es las extremidades para que la resultante sea una mayor fuerza. Ahora, eh, también podemos encontrarnos ante otros escenarios en los cuales nosotros busquemos pues el incremento de la masa muscular. Pero bueno, ¿qué puede pasar con un incremento de la masa muscular? Puede tener un efecto adverso eh, que puede perjudicar lo que es la aceleración. Y pues bueno, entonces lo que se conseguiría en este caso es que el atleta tal vez sería un poco más lento para desplazar esa masa. Eh, entonces lo que tenemos que buscar nosotros son diseñar programas de entrenamiento, los cuales busquen o consigan desarrollar la fuerza de las piernas o todo lo que es el sistema, pero evitando lo más que se pueda el desarrollo de la sección transversal, o sea, buscando principalmente mejoras neurales, tasa de desarrollo de la fuerza, coordinación, este, bueno, en casos como de reflejos de inhibición, sumatoria o conseguir que se recluten más unidades motoras cuando se realiza alguna actividad. Todos estos aspectos son principalmente neurales y es lo que buscaríamos mejorar para que se produzca una mayor fuerza sin incremento de la masa muscular. Entonces, entendemos que el incremento de la masa muscular puede tener un efecto negativo porque se tiene que dar un peso. Entonces, si aumentamos la masa muscular, pues puede también que aumente el peso total del sujeto, la masa, y para que dé un peso para una pelea, pues bueno, pues se puede complicar un poco. Ahora también,
Puede haber momentos en los cuales nosotros busquemos el incremento de la masa muscular en algún momento de la preparación o porque le haga falta al peleador. Y lo que vamos a buscar más adelante es que, bueno, ya conseguiste más masa muscular, ahora vamos a buscar que esa masa que adquiriste, ahora la puedas acelerar igual como lo hacías antes o si se puede, mucho más. Entonces, al haber más masa, y si es la misma aceleración que antes, pues bueno, hay una resultante de fuerza similar. Pero ahora, si esa masa conseguimos también acelerarla más, la resultante de cada uno de los golpes, pues va a ser mayor fuerza de impacto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos otro caso en el cual, pues, ¿qué hacemos? Normalmente se busca o se aplican ejercicios que sean, pues, específicos a la velocidad de la cual se desarrolla la actividad, bueno, deportiva, en este caso los golpes, y buscaríamos a lo mejor aplicar ejercicios que sean como, por ejemplo, lanzamientos, saltos, en los cuales tienen una alta tasa de desarrollo de la fuerza y pues lo que se buscaría con esto es que mejore la fuerza específica, la fuerza útil de mi deporte. Pero a veces dejamos de lado el desarrollo del pico de fuerza, el techo. Entonces, si tenemos un techo demasiado pequeño, muy bajo, ¿qué va a pasar? La posibilidad de que yo tenga de, pues, mejora va a ser menor. Ahora, si yo incremento ese techo para poder tener la posibilidad de jugar con masas o pesos más altos para el desarrollo de la fuerza, pues bueno, voy a tener más posibilidades de aplicar diferentes métodos para el desarrollo de la fuerza. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona que tiene un pico máximo de fuerza, no sé, de 50 kilos para sentadilla, un ejemplo, pues bueno, si entrena con el 50% de esos 50 kilos, puede ser 25 kilos. Este 50%, pues bueno, lo digo así más o menos al azar, pero también porque sabemos que más o menos, estimadamente, a ese porcentaje de la RM, 55%, 60, es donde se consigue la máxima potencia. Entonces, si a esta misma persona logramos que incremente su pico máximo de fuerza, su fuerza máxima maximorum, y ahora levanta 100 kilogramos en sentadilla, si trabajamos con el 50%, ahora pues estará entrenando con 50 kilogramos. Entonces la masa es mayor, la tensión es mayor y pues por obvias razones creemos que las resultantes en adaptaciones y mejoras del rendimiento van a ser mayores en este caso. Entonces también hay que buscar desarrollar ese techo de fuerza pues para tener más posibilidades de aplicar diferentes medios y métodos. Respecto al tren inferior, se ha observado que la fuerza de impacto de boxeadores principiantes, intermedios y elite difiere, porque se piensa o se ha visto que esta diferencia en la fuerza de impacto se le atribuye principalmente al impulso que proporcionan las piernas. Entonces, los atletas que tienen más nivel tienen una fuerza de impacto mucho mayor, pero esta fuerza esta diferencia viene principalmente por lo que es el tren inferior. Entonces, los boxeadores que golpean con más fuerza, con mayores niveles de fuerza, tienen significativamente mayor fuerza máxima absoluta en la parte inferior del cuerpo. Esto medido con el mid-thigh pull. Eh, También se ha visto que los boxeadores que golpean con una fuerza de impacto más alta también tienen una tasa de desarrollo de la fuerza mucho mayor. Entonces, no nada más que tengan una fuerza máxima mayor o un pico máximo de fuerza mayor, sino que también tienen una tasa de desarrollo de la fuerza mucho mayor. Entonces, son capaces de aplicar un mayor impulso en cada uno de los movimientos. Y esto lo podemos ver en un estudio que, bueno, está por publicarse, en el cual evaluamos con el profe Merlo a chavos, a boxeadores. Y bueno, encontramos lo siguiente. Se hicieron como dos clúster, por decirlo así, a través de unos programas ahí que ingresamos en la computadora. Y bueno, ¿qué se observó a grandes rasgos? Bueno,
Aquí tenemos la edad de los sujetos, aquí la muestra en la parte de arriba, aquí tenemos la masa corporal, y vemos que los más pesados, ¿qué pasó? Fuerza de prensión manual tenían mucho mayor. En el salto con contramovimiento era inferior. Si lo comparamos con los más ligeros, el salto con contramovimiento era menor y la fuerza de prensión manual era menor. Pero ¿qué pasa? Al momento de golpear o de medir la fuerza del golpe, los que tienen menos masa lograron golpear más fuerte la celda de carga. Entonces, si lo analizamos, los que tienen mayor tasa de desarrollo de la fuerza o mayor salto en el que es un salto con contramovimiento, como pueden aplicar más fuerza en el tren inferior, pues la resultante va a ser un mayor impacto en el golpe. Ahora, vamos a hacer como un paréntesis o un punto y aparte. No porque tengas más fuerza en el tren inferior, también quiere decir que vas a ser capaz tú de expresar o aplicar esa diferencia de fuerza en tu gesto deportivo específico. También hay que tener una parte como de aprendizaje en la cual tú pues te enseñes cómo aprovechar esa diferencia que tú tienes, esa fuerza mayor que tú tienes en el tren inferior, pero que seas capaz de aplicarla en los golpes. Y no nada más en entrenamiento, sino también ya en competencia, porque de nada va a servir que tengas un montón de salto vertical si no eres capaz de transferir esa mejora, esa diferencia que tú tienes con los demás a un golpe. O sea, de nada va a servir. Ahora, como se sabe, en el inicio del golpe se tiene que aplicar mucha fuerza contra el piso. Entonces, como se tiene que romper esa inercia, al principio del movimiento, la velocidad de movimiento es relativamente lenta, pero se está aplicando un montón de fuerza contra el piso. Y entonces entendemos que si al principio del movimiento se rompe la inercia y se está aplicando un montón de fuerza contra el piso, ¿qué va a pasar? Como la fuerza del golpe no viene nada más del puño, sino que viene desde abajo, desde el pie, se empieza cada vez a acelerar más la masa, y al momento de que llega al tren superior, específicamente al brazo, la aceleración es muy alta. Entonces, entendiendo esto, vemos lo que dice acá, que la fuerza de impacto está más relacionada, en el caso del tren superior, con las cualidades balísticas que con la fuerza máxima o las capacidades o la capacidad de desarrollar fuerza máxima, por ejemplo, medido en un bench press isométrico. Entonces, en la parte superior del cuerpo, la fuerza máxima y explosiva no se diferenció entre boxeadores este, de, que tengan un nivel alto, medio o bajo. Entonces, pues bueno, ¿qué entendemos? Que en el caso del tren inferior, pues es necesario desarrollar la fuerza explosiva, pero también asimismo la fuerza absoluta, el pico máximo de fuerza. Y en el caso del tren superior, bueno, también sí mejorar la fuerza, el pico de fuerza, pero entendemos que cuando llega ya el movimiento del tren superior, las velocidades ya son más altas, entonces hay que desarrollar más el aspecto balístico en el tren superior. Habitualmente se mide la fuerza en un test de 1 RM, pero últimamente se han propuesto test isométricos, esto porque tiene menor peligro que se pueda ocasionar alguna lesión por falta de cuidado, y también porque no son tan desgastantes como cuando se hace un test de 1 RM, que se tienen que ir aumentando cargas, porque simplemente te pones en lo que vayas a utilizar para medir la fuerza isométrica, aplicas 5 segundos fuerza y ya, es todo. Pueden ser 2 o 3 repeticiones, pero ya es todo. Y tú puedes ir monitoreando pues esa mejora en la fuerza isométrica sin necesidad de aplicar un test de 1 RM. Que bueno, también podemos aplicar en cargas incrementales y utilizar algún encoder o acelerómetro para hacer un perfil fuerza-velocidad. También se ha utilizado el salto con contramovimiento para evaluar la fuerza del tren inferior. Entonces, pues bueno, se recomienda elegir en el entrenamiento la magnitud de la resistencia que produzca un movimiento en el mismo rango de velocidad
que en el evento deportivo, pero a veces se peca de específico y quieren hacer ejercicios, inventar ejercicios que pues no tienen tanta utilidad. Y ya como algunos autores proponen que si lo específico se entrena, pues en el deporte. Eso es lo específico. Entonces, con lo que hacemos de los ejercicios de fuerza, lo que utilizamos en la preparación física, esa sumatoria de ejercicios no es que uno solo lo haga, sino que la sumatoria de ejercicios van a impactar de una u otra manera en el rendimiento deportivo. En este caso, en el golpe. Y bueno, si se desea que los atletas sean capaces de transferir su producción de fuerza mejorada a la competencia, deben de entrenar para producir fuerza cerca de las velocidades de su deporte. Es como, bueno, como lo veníamos diciendo, sí, entrenar con velocidades altas, pero es imposible, prácticamente no se puede hacer entrenar con sobrecarga a la velocidad específica. Tiene que ser, pues, si se quiere entrenar específico, es en la parte en la que se hace en sí la técnica deportiva. Bueno, dentro de los métodos utilizados para el desarrollo de la fuerza, hay un montón. En este caso vamos a ver nada más poquito de dos de estos métodos. Primero es el cluster training, que últimamente ha tenido mucha popularidad. Yo también lo aplico mucho. Es un método, pues la verdad, muy bueno. Te permite acumular mucho volumen, te permite entrenar con calidad, este, pero pues no se puede hacer con todos, ¿verdad? Es que se trata de ejercicios tradicionales. Bueno, normalmente un ejercicio tradicional, por ejemplo, la sentadilla, ¿qué se hace? No sé, vas a hacer 5 o 6 series de 8 repeticiones. Y se hacen las 8 repeticiones seguida. Entonces, en este caso, estas series tradicionales en el cluster training se van a dividir en pequeños conjuntos o bloques más pequeños de repeticiones. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer las 8 seguidas, hacemos bloques de 2 repeticiones hasta llegar a las 8 que tenemos pensado hacer ese día. Y puede dar como resultado una mayor velocidad ante toda la serie o en toda la serie. Entonces, los descansos recomendados son de 20 a 40 segundos, depende de lo que queramos trabajar, hipertrofia, potencia, fuerza. Y ese tipo de entrenamiento o este método nos permite mayores volúmenes de entrenamiento a mayores intensidades. Entonces, habitualmente, si nosotros hacemos una serie clásica de, no sé, 6 repeticiones, ¿qué va a pasar? Bueno, si utilizamos una carga que sea a lo mejor 6 RM o 7 RM, y hacemos casi hasta el fallo o al fallo, en cada una de las repeticiones va a ir disminuyendo la velocidad hasta llegar a una velocidad mínima de la última repetición, ¿verdad? Ahora, si hacemos estas mismas 6 repeticiones, pero con una carga que podamos hacer 20, o sea, es otro escenario, pues la velocidad se va a mantener. Pero supongamos que en este caso estamos entrenando con una carga que apenas nos permite sacar 6 repeticiones y hacemos 6. ¿Qué va a pasar? Va a ir disminuyendo la velocidad en la serie y la velocidad promedio de la serie pues va a ser baja. Ahora, si dividimos estas 6 repeticiones en 3 bloques de 2 repeticiones, ¿qué va a pasar? Hacemos 2 con la misma carga en este caso, a lo mejor, con la que pudiéramos hacer 6 repeticiones, pues hacemos 2, descansamos, no sé, 30 segundos. Luego otras 2, descansamos 30 segundos y finalizamos con otras 2. ¿Qué va a pasar? Se mantiene la más calidad de movimiento, más rápido, no hay tanto desgaste. Y también podríamos entrenar con una carga mucho mayor, y entrenar con una carga mucho mayor hay más tensión mecánica también. Y depende de lo que queramos, esto puede ser pues una cierta ventaja. ¿Por qué? Para hacer estas mismas 6 repeticiones, a lo mejor utilizamos una carga con la que podamos hacer 4 repeticiones. Hacemos 2, descanso, 2, descanso, 2. Ya hicimos un bloque de 6 repeticiones, pero con una carga mucho mayor que con la que utilizaríamos para hacer 6 repeticiones seguidas. Y bueno, hay diferentes tipos de clúster, pero eso lo podemos ver más a detalle y el descanso, cómo se pueden hacer y cuándo se pueden aplicar, esto ya lo veremos en el curso. También tenemos otra estrategia que se utiliza, que es la potenciación post-activación, que bueno, posterior a un estímulo, a un volumen condicionante,
podemos potenciar el rendimiento después de un pequeño periodo de descanso. Entonces, depende del estímulo, depende de la intensidad, depende de muchos factores. Esa ventana va a ser mayor o menor, o va a tardar más tiempo o menos tiempo en presentarse. Hay diferentes variables que van a afectar esto de la potenciación, que es, bueno, el tipo de estímulo que va a desencadenar, si es una actividad condicionante o una contracción condicionante, la intensidad del estímulo, el tiempo que tarda en manifestarse, el tipo de fibra muscular, niveles de entrenamiento de los sujetos, edad de ellos y tal vez también puede afectar el sexo. Nosotros ya lo aplicamos esto con boxeadores, hicimos un estudio, fue de mi tesis de maestría. Y bueno, ¿qué hicimos? A un grupo aplicamos landmine press y a otro grupo le aplicamos o realizó bench press con una carga, creo que era del 60%. Y bueno, hacían repeticiones a la máxima velocidad posible hasta que cayera aproximadamente el 10% de la velocidad. Caía ese 10% y se iban a golpear inmediatamente la celda de carga. Pero bueno, previamente hicieron una medición, eso es importante, previamente hay que medir para saber cuál es el rendimiento basal. Luego hacen la actividad condicionante, se mide y bueno, se puede medir cada minuto, cada 30 segundos, depende también de la disponibilidad y la cantidad de personas que se tengan. En este caso nosotros lo medimos cada minuto y vimos que bueno, depende de la persona. Hay algunos que van a potenciar inmediatamente, otros después, otros a los 5 minutos, a los 3. En el bench press y en el landmine es el mismo caso. Entonces, no es que todos vayan a hacer, por ejemplo, bench press con el 80%, por un decir, hagan 3 repeticiones o 2 y se vayan cuando hayan pasado 3 minutos, a golpear o hacer algún movimiento específico. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos van a potenciar a los 3 minutos. Va a depender también de el nivel de experiencia en el entrenamiento de la fuerza del sujeto. Entonces, hay muchos factores que van a afectar esto de la potenciación y hay que saber, pues, cómo evaluarlos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es, pues, potenciación. A lo mejor hacemos un bench press con una carga relativamente alta, puede ser un bench press así normal, o si tenemos una máquina Smith, podemos hacer un bench press lanzado. Hacemos una cierta cantidad de repeticiones y posteriormente nos vamos a ir a hacer algún otro ejercicio que sea dentro de la intensidad, pero vista desde el punto de vista de la carga, que sea menor. Y podemos hacer a lo mejor unas push-ups con salto. Y bueno, con una bandita. Si nos colocamos una bandita en el pecho, que esté esta bandita colocada en unos safes, no sé cómo decirla, estos que están en los racks, colocamos ahí la banda de tal manera que quede un poco alta, extendida, y cuando nosotros coloquemos el pecho y flexionemos los codos, pues esta bandita se estire, para cuando lleguemos al punto más bajo, la banda esté estirada y al momento de que hagamos el salto, pues esta bandita nos ayude para hacer el salto. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, cuando esté en el punto donde está más estirada la bandita, cuando están los codos flexionados, la ayuda va a ser mayor y la resistencia que tiene nuestro cuerpo va a ser menor. Entonces, pues bueno, podemos aplicar mucha fuerza muy rápido en este punto. Comentaba esto de la intensidad porque, bueno, ante una misma carga, supongamos nuestro peso corporal. Si yo les pido que hagan una sentadilla, tu peso corporal a una velocidad tranquila, si te pregunto de 1 a 10, ¿qué tan cansada fue esa sentadilla? ¿Qué tanta intensidad fue? Van a decir 0 o 1. 0 o 1. Ahora, si esta misma sentadilla te pido que la hagas más rápido, esa velocidad que modificaste va a ser mayor esfuerzo. Ahora, si te pido que la hagas con salto, esa misma intensidad, o sea, refiriéndose a la carga, pero si le hiciste con salto, o sea, la máxima intensidad posible o a la máxima velocidad posible, ya no es una calificación de 0. A lo mejor das 1 o 2, porque el esfuerzo fue mucho mayor. Entonces, bueno,
la intensidad puede ser vista desde diferentes puntos de vista. Y bueno, en un espectro o en un perfil fuerza-velocidad, podemos clasificar los ejercicios, depende de la velocidad de ejecución y de la fuerza en la cual van a generar. Algunos ejercicios que, bueno, tienen muchísima fuerza, que desarrollan mucha fuerza, pero las velocidades angulares son muy lentas. Y tenemos a lo mejor en la parte media saltos con carga, donde las velocidades ya son más altas, pero la carga no es, la fuerza, perdón, la producción de fuerza no es tan alta. Y a lo mejor nos podemos ir muy atrás en la curva y ¿qué va a pasar? Este, Podemos encontrar los saltos asistidos, los saltos con bandas, donde la velocidad va a ser mucho mayor y la resistencia o la fuerza va a ser menor, porque entendemos que nuestra masa corporal también es una resistencia. Entonces, pues bueno, esta es otra estrategia que se utiliza, el de restarte, por decirlo así, masa corporal, pero ayudándose de banditas. Y pues bueno, esto es parte del curso, es parte de lo que vamos a ver en este webinar, de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, espero que les haya gustado, este, y bueno, seguimos en contacto.